Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea llenando tu vida y que la palabra de Dios sea alumbrando tu camino. En Mateo 4:4 está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La importancia de comer de la palabra de Dios, que es un pan, que es un maná, que es el maná del cielo, que es la palabra de Dios. Y Cristo fue el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Cristo cuando caminaba en medio de sus discípulos, Cristo siempre le decía: yo soy el pan de vida. El que come en mí no morirá eternamente. Sabemos que la palabra de Dios son vida y también son iluminación, son luz las escrituras. Cuando Jesús le decía a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque padecéis que ahí está la vida eterna, que son las que dan testimonio de mí. Siempre cuando el hombre se alimenta espiritualmente, cuando el hombre tiene una cercanía con Dios, el hombre va siendo formado, va siendo transformado por medio del Espíritu Santo. Y el hombre obtiene conocimiento, sabiduría, guianza a través de la palabra de Dios. Cuando el hombre escudriña la palabra, el hombre va conociendo, el hombre va entendiendo lo que Dios está tratando de hacer. Cuando el hombre lee las escrituras, el hombre llega a entender y a comprender las maravillas de Dios, cómo Dios actuaba con sus siervos, con lo que Él escogía, con las personas que se acercaban a Él. Digamos que cada hombre en la antigüedad que Dios lo tomaba, cuando Dios tomaba a un hombre, puede ser un profeta o un mensajero, o cada persona que Dios vio gracia. Digamos que tenemos a Moisés, un ejemplo de Moisés. Moisés, cuando nació, hubo una persecución, hubo muerte de muchos niños. Y los padres de Moisés, dice la escritura, que lo vieron niño hermoso y lo escondieron 3 meses y no temieron la ira del faraón. Entonces sabemos que el nacimiento de Moisés no fue fácil, fue un nacimiento que trajo persecución, que no fue normal, como muchas personas nacen y no pasa nada. A cambio, Moisés, conforme al propósito que tenía de parte de Dios, Satanás lo estaba persiguiendo para aplastar ese propósito. Pero sabemos la soberanía de Dios y la protección de Dios y la seguridad de la palabra y la seguridad de la promesa que Dios tenía predestinado a través de este hombre Moisés. Entonces vemos cómo Dios lo guardó, cómo Dios lo direccionó en el río Nilo y cayó. Claro que cayó en la mano de la mujer del faraón, pero ese fue el propósito de parte de Dios, de que Moisés llegue a ese lugar, que llegue a la mano de los egipcios. Y sabemos la historia, que ahí Moisés se crió, ahí Moisés creció. Pero la mamá de Moisés también estuvo ahí también, lo cuidó también, quiso pasar como una nodriza. Y vemos cómo Dios comenzó a prepararlo, ya cómo Dios a través de los egipcios, yo lo estaba formando, lo estaba capacitando. Y vemos cómo Dios lleva a cabo su plan, su propósito en un hombre que Dios escoge, en un hombre que Dios predestina para el tal tiempo, para cumplir un rol, para cumplir algo importante, para cumplir un propósito, algo diseñado
por Dios. Y vemos cómo Dios lo toma a Moisés. Vemos cómo Dios hace llamar la atención de Moisés en la zarza. A través de una zarza Dios hace llamar la atención de Moisés. Y Moisés, viendo esa zarza que no se consumía, se acercó a la zarza porque tuvo curiosidad, así como cualquier persona que tiene curiosidad de saber algo, de ver algo. Entonces vemos que Moisés, viendo esa zarza que no se consumía por el fuego, eso le llamó la atención y se acercó a la zarza. Y cuando se acercó, escuchó la voz que le hablaba: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Dios le reveló su propósito a Moisés, de que tenía que libertar al pueblo de Israel, de que Dios iba a libertar al pueblo de Israel a través de Moisés. A través de Moisés Dios iba a hacer maravilla. Dios, a través de Moisés, Dios iba a hacer una obra especial a favor de su pueblo, de librarlo de la mano del faraón, de librarlo de la esclavitud. Y vemos que Moisés tuvo ese encuentro con Dios a través de la zarza. Y vemos que Dios ahí se le revela y Moisés le dice esto a Dios: Dios, yo soy tartamudo. Si tartamudo y no puedo hablar bien, le dice Moisés a Dios. Y Dios le dice: ¿quién creó la boca de los hombres? Yo soy el que pongo la palabra en la boca del hombre. Y Dios le da seguridad y confianza a Moisés, de que Moisés, aún siendo tartamudo, Dios iba a operar a través de Moisés. Dios lo iba a usar. Porque cuando Dios te toma, Dios no ve tu condición, Dios no ve cómo tú estás. Sino que cuando Dios quiere usarte, cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios lo hace. Porque Él no se limita. Él no se limita a Él. Sino que Él, cuando Él quiere hacer algo, con el que Él quiera, Él lo hace, Él. Porque Él es Dios. Y nada lo puede limitar a Él. Entonces cuando Moisés entendió eso, de que no iba a ser con su boca, que no iba a ser con su fuerza, sino con la de Dios. Entonces Moisés le dice a Dios: ¿y cómo yo me voy a presentar delante del faraón? Porque él me ha de preguntar quién Dios te envía. Entonces Dios le dice: dile que el que yo soy te envió. Y dile que deje ir a mi pueblo, para que me haga fiesta en el desierto. Entonces Dios lo envió con este propósito a Moisés a Egipto. Y bueno, sabemos que Moisés de ahí salió, porque ahí Moisés tuvo un incidente que mató a un egipcio y huyó por el desierto. Pero en el caminar en el desierto yo lo estaba formando, lo estaba capacitando Dios. Lo estaba capacitando para ese encuentro. Dios, antes de Dios manifestarse a tu vida, antes de que tengas un encuentro con Dios, Dios primero te prepara, Dios primero te forma. Te forma y te capacita para que tú puedas entender el propósito de Dios. Para que tú puedas entender el diseño de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y es ahí donde muchos nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que uno entienda en su camino? Y bueno, cuando Moisés llegó a Egipto, Moisés fue con la palabra que Dios le dijo que hable al faraón, que deje ya a su pueblo. Y bueno, sabemos la historia, que el faraón se puso duro. Dice la palabra que Dios mismo endurecía el corazón del faraón para que no deje ir al pueblo. Y bueno, fue por la razón para que el faraón vea las maravillas de Dios.
con el propósito de que Dios quiso mostrar su maravilla ahí ante los ojos de los egipcios. Entonces vemos que ahí Dios mostró señales, mandó plagas destructoras. Y claro que no fue fácil que el faraón dejara ahí al pueblo. Ya cuando Dios ya mandó la última plaga sobre la muerte de los primogénitos, ahí ya él se ablandó y dejó ya el pueblo. Entonces el propósito de Dios siempre ha sido de que su pueblo esté en libertad, de que su pueblo glorifique su nombre. Porque sabemos que Dios, cuando ya el pueblo ya fue libertado, cuando el pueblo ya salió de la mano de los egipcios, fue direccionado al desierto. Pero Dios puso gracia en ellos que los hebreos, los israelitas, se fueron con los despojos de Egipto, con la riqueza de Egipto, y ellos salieron al desierto a celebrar a Jehová, a hacerle fiesta en el desierto. Entonces, siempre el pueblo escogido de Dios siempre ha sido especial para Dios entre todas las naciones. Siempre Dios ha protegido a su pueblo, siempre Dios ha florecido su misericordia hacia su pueblo. Por eso que siempre, cuando un hombre y una mujer es escogido de parte de Dios, cuando un hombre camina con un propósito de parte de Dios en esta tierra, Dios te guarda, Dios te cubre, Dios te direcciona, Dios te va direccionando poco a poco hacia Él. Así como Dios direccionó a Moisés hacia la zarza que no se consumía. Entonces cuando Dios tiene un propósito contigo, algo especial contigo, Dios hace que tu atención sea dirigida a Él. Así como Moisés fue seducido y fue llamado por esa zarza que no se consumía. Entonces Dios llama la atención de muchos. Así Dios direcciona mucho hacia sus propósitos. Así Dios direcciona a su pueblo, así Dios direcciona a lo que Dios ya ha predestinado, a lo que Dios quiere revelarse. Siempre cuando el hombre camina chueco, cuando el hombre camina hacia una dirección que es incorrecta delante de Dios. Dios en su amor y en su misericordia, Dios hace que esa persona se vuelva de su camino que es incorrecto y que se direccione en el camino verdadero, en el camino de Dios. Dice la palabra de Dios, el proverbista hablaba y decía: reconoce a Jehová en todos tus caminos y no te olvides de Él. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando el hombre reconoce a Dios en todos sus caminos, no resbala así por así, no tropieza así por así, porque ya Jehová se vuelve su luz. Ya Dios se vuelve su protector ya. Cuando el hombre reconoce a Dios en todos sus caminos es cuando el hombre reconoce quién es Dios en su vida. Cuando el hombre se humilla delante de Dios, cuando el hombre reconoce y el hombre le da a Dios el primer lugar. Cuando el hombre busca a Él, lo busca a Dios por encima de todas las cosas. Por eso que siempre cuando el pueblo de Dios era librado, ellos celebraban a Jehová, glorificaban a Dios. Y después ellos lograban por olvidarse de las hazañas y las maravillas que Dios hacía a su favor.
Y Dios abría sus ojos. Siempre Dios permitía que su pueblo cayera cautivo. Para que ahí en la cautividad ellos abran los ojos y se den cuenta de que Dios era el único que lo podía librar de lo que padecían. Entonces cuando el hombre reconoce que Dios es el único que me puede librar, de que Dios es el único que puede acudir a mi ayuda, a lo que estoy padeciendo, el hombre va a saber a quién acudir. El hombre no se va a preocupar, el hombre se va a poner a cuenta con Dios. Se va a poner a cuenta con Dios y va a reconocer: sí, he fallado, he hecho lo incorrecto delante de Dios. Entonces cuando el hombre se arrepiente, haya misericordia de parte de Dios. Porque siempre el hombre, por naturaleza, el hombre hace lo incorrecto, como le he dicho yo en algunas ocasiones, de que el hombre cuando hace lo incorrecto y se arrepiente, ya Dios comienza ya a escribir una nueva historia en tu vida. Porque Dios ve primero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que sea de verdad, que no sea temporal, sino que sea un arrepentimiento genuino, de que el hombre, mientras camine en este mundo, el hombre que se haga arrepentido no se aparte de Dios. Porque siempre el pueblo de Israel, cuando Dios mostraba su misericordia y su gracia, Dios los libraba. Antes que Dios envía a Moisés a los egipcios, a Egipto, dice que el pueblo de Israel estaba en servidumbre, estaba en oprobio, estaba en vituperio. Y dice que el pueblo de Israel se reunió en un solo sentir a clamar a Dios, a clamar al Rey, a Dios. Y cuando ellos clamaron, Dios los escuchó y dice la Escritura en eso, dice que Dios los escuchó, se inclinó, los vio y los reconoció. Los reconoció, dice Dios. Y Dios se acordó del pacto que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios, por ese pacto tan importante que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios se levantó para socorrer a ese pueblo. Ahí fue cuando Dios levanta a Moisés, que era el libertador, que iba a libertar a Egipto. Entonces vemos que cuando una persona piensa y dice en su corazón: yo estoy bien en el camino que estoy, yo me siento feliz con lo que practico, pero ante los ojos de Dios lo que ese hombre practica está mal, está incorrecto. Entonces lo que hace Dios es que Dios abre tus ojos. Dios envía a una persona a tu vida para que tú seas direccionado, para que tú seas alumbrado por la palabra que Dios pone en ese hombre y en esa mujer que Dios ha escogido. Entonces vemos que Dios siempre enviaba a una persona de parte de él para que le hable a su pueblo. Digamos que los israelitas caían en idolatría. Se reunían con pueblos paganos. A veces se mezclaban con mujeres paganas también. Y hacían abominación delante de Dios. De que a veces Dios se encendía en ira. Y Dios descendía con ira. Y consumía a numerosa parte de su pueblo. Por causa de la abominación que llegaba ante su presencia. Por lo que el pueblo practicaba. Entonces antes de Dios enviar juicio a su pueblo, Dios enviaba a un profeta, a un mensajero, con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de confrontación hacia su pueblo, que está haciendo lo incorrecto. Entonces cuando Dios ve que está haciendo lo incorrecto,
Y tú conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, y si Dios ve que tú haces lo incorrecto, y Dios para salvarte, Dios va a confrontarte. Dios, como sea, Dios te va a hablar. Dios te puede hablar a través de sueños, de visiones. O si no, a través de una persona. Dios te habla. Dios envía su palabra para que seas salvo, para que procedas al arrepentimiento. Y bueno, y sabemos que ya el tiempo de la antigüedad, del antiguo pacto, donde tuvo la ley y los 10 mandamientos, que decía: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No robarás, no vas a codiciar los bienes de tu prójimo, no matarás, no cometerás adulterio. Entonces, todos esos mandamientos son del antiguo pacto, la ley. Que cuando vino Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplirla. Cuando Jesús vino acá a este plano físico, Cristo vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, sino que vino a cumplir la ley, vino a cumplir la ley, vino a cumplir la ley de Dios. Porque esa ley que Dios la envió a través de Moisés hacia su pueblo, esa ley era para que el pueblo viviera y no pereciera, sino que para que el pueblo tenga una guianza de cómo direccionarse en este mundo, a través de esas leyes que Dios envió a través de su siervo Moisés, para que su pueblo le estudiara. Y Dios le dijo a Moisés: y yo escribiré estas leyes en sus mentes y en sus corazones, para que no se olvide de ella, de mi ley. Entonces, la palabra de Dios es un libro, no un libro cualquiera, sino que fue un libro escrito por los profetas a través del Espíritu de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es un manual para todo aquel que la lee, es direccionado. Por eso que la ley, en los tiempos de los profetas, la ley que Dios envió, el pueblo vivía por esa ley. Por esa ley el pueblo vivía. Entonces, ese es el plan de Dios, del que el hombre sea direccionado a través de su palabra. Por eso que si la persona tiene una Biblia en su casa y la ley la escruñina, el hombre va a comprender y va a entender la voluntad de Dios. Va a entender cuál es el diseño de Dios. Cómo Dios le hablaba a su pueblo, cómo Dios direccionaba a su pueblo, cómo Dios le decía lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Dice la palabra que Dios escogió a su pueblo para que sea pueblo santo para Él. De que Dios lo separó de todas las naciones para que sean santos, pueblo adquirido por Él. Por eso que siempre Dios se va a enfocar de que tú seas salvo, de que tú no perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Dios a muchos Dios llama al arrepentimiento. Dios está llamando la atención en estos tiempos. Dios está jalando. A muchos Dios está corrigiendo. Dios le está hablando en sueños, a través de su palabra, a través de un hombre que Dios ha puesto cerca de ti. Dios te está hablando a través de esa persona. Dios te habla a través de una prédica que sale en tu teléfono, en tu televisor. Dios, a través de todo eso, Dios te está hablando, te está llamando la atención. Solo que hay que tener discernimiento para saber cuándo Dios nos está hablando y cuándo Dios nos está llamando. Porque el llamado de Dios
se basa a lo que Dios te quiere dar, vida. Cuando Dios te llama a un propósito, Dios te llama a algo eterno, algo que no va a perecer. Pero sabemos que muchos se enfocan en lo material, muchos se preocupan en lo material, muchos se preocupan en las cosas físicas, muchos se preocupan. Pero Dios te dice, más preocúpate por lo espiritual, porque lo espiritual es lo que permanece, más lo físico perece. Por eso que lo espiritual es más importante que lo secular, lo espiritual. Por eso que el versículo que dice Anantito, Mateo 4:4, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Jesús, estando en un cuerpo humano, un cuerpo limitado, Él pasó por el desierto 40 días y 40 noches. Y bueno, ahí en todo ese transcurso Él experimentó el cansancio, la fatiga y el hambre. Sintió necesidad. Entonces, cuando Satanás lo vio que él estaba en esa condición en el desierto, débil, pero estaba fuerte espiritualmente. Entonces, cuando vino el tentador a tentarlo y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan y cómetela. Entonces, Jesús siendo sabio, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre Satanás va a venir a tu vida cuando tú estés confundido, cuando tú estés en una situación dura, en una aflicción, en un momento difícil. Satanás va a venir a tentarte a que tú tomes una mala decisión, a que tú le falles a Dios, de que tú hagas lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y bueno, sabemos que también siempre en tus situaciones difíciles también está Dios ahí también, está Dios ahí también. Por eso que cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirás, te dice Dios, sino de mi palabra también vivirás. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Para todo aquel que la come tiene vida. Tiene vida. Porque el espíritu que cada hombre tiene en su interior es un espíritu, es el aliento de Dios, que es un soplo de vida. Ese espíritu es tan importante en la vida de un hombre, que es importante que el hombre le dé de ese pan, le dé de ese maná, de la palabra de Dios. Porque así como tu cuerpo físico se alimenta de comida física, así tu espíritu se alimenta de comida espiritual de la palabra. Por eso que es importante de que el hombre ayune, de que el hombre lea su palabra, de que el hombre ore. Porque haciendo eso su espíritu se alimenta, su espíritu crece en Dios. Crece en Dios. Ese es el pan de vida que Cristo decía en su palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, todo lo que está escrito en las escrituras salió de la boca de Dios, para que el ser humano coma de esa palabra y tenga vida, vida eterna y no perezca, no perezca. Por eso que Dios te va a decir y siempre Dios te va a avisar antes de que acontezca lo malo, antes que venga juicio, antes que venga destrucción, antes que Dios limpie un lugar, una nación, antes que Dios limpie tu territorio donde tú vives, donde tú convives. Dios primero va a hablar, Dios a ese sector, Dios primero va a hablar a esa nación, Dios primero va a hablar, Dios a cada una de esas personas. Dios primero habla, advierte Dios a través de su palabra, para que el hombre no perezca
y que nadie pueda decir, nadie me vino a predicar, nadie me vino a hablar de Dios, nadie me advirtió de mis caminos. Por eso que Dios es tan sabio y Dios a veces Dios usa las redes. Y Dios, a través de las redes, Dios habla. Dios habla a muchos. Dios habla a muchas personas de que se vuelvan de su error, de sus malos caminos y que se vuelvan a Él. Porque Dios, Él es un Dios que es justo y Él trae juicio sobre el pecador que no se arrepiente. Pero Él también trae misericordia y bondad a todo aquel que se vuelva a Él. Él lo limpia y lo regenera y lo santifica y lo liberta a través de su palabra. A todo aquel que se vuelve a Él de sus malos caminos, de su error. Cuando el hombre se aparta de sus caminos y se vuelve a Dios, ya Dios detiene el juicio que iba a mandar sobre esa persona, sobre ese lugar, sobre esa familia que estaba en pecado, que estaba en cosas incorrectas, que hacía las cosas que a Dios no le agradaba. Y Dios los llamaba para Dios librarlo. Cuando Dios te llama a la salvación. Dios te llama a la libertad a través de su palabra. Cuando Dios te liberta, Dios no te liberta para que sigas en lo mismo. Dios no te liberta para que tú sigas practicando el pecado, la idolatría, haciendo lo malo, sino que Dios te liberta para que tú le sirvas a Él, de que tú glorifiques el nombre de Dios, de que tú des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, de cómo Dios te libró de la garra, de las tinieblas, de cómo Dios te libró de la muerte, cómo Dios te libró de la enfermedad, de lo que tú estabas padeciendo, de cómo Dios te multiplicó, cómo Dios te suplió, cómo Dios te bendijo en tu momento de escasez. No es para uno llenarse de soberbia, para uno llenarse de orgullo, para uno llenarse de vanagloria, sino que es para que glorifiques el nombre de Dios donde quiera que tú vayas. Porque la palabra de Dios se expande la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que fluir las maravillas de Dios. Y cuando Dios actúa en tu vida, cuando Dios te socorre, cuando Dios te defiende, cuando Dios te libra, es para que tú des testimonio, para que muchos se vuelvan a Dios, para que muchos abran sus ojos, para que muchas vendas se caigan al suelo, de que muchos corazones sean ablandados por la misericordia de Dios. Dice la palabra que Dios a su pueblo le quitó el corazón de piedra y puso corazón de carne. Dice la palabra. Y dice que Dios dio un espíritu nuevo a su pueblo para que su pueblo lo reconociera. De que su pueblo le sirva. Dios le dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que su pueblo se enfoque en Él. Para que su pueblo le sirviera a Él, al Dios de los cielos, a Yahweh. Por eso que Dios te va a hablar. Si Dios te quiere salvar, si Dios quiere lo mejor para ti, si Dios quiere darte vida, Dios se va a manifestar a tu vida. Dios te va a hablar, Dios te va a confrontar, Dios va a intervenir, Dios va a intervenir. El problema es de que el hombre no reconozca la voz de Dios, que el hombre no reconozca de que Dios vino a visitarlo, de que Dios vino a salvarlo, de que Dios vino a librarlo del día malo. Dice en Apocalipsis 3:10, dice ahí Dios en su palabra, yo guardaré a todo aquel que guarda mi palabra en la paciencia, de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para yo probar los seres humanos. Cada ser humano es probado de parte de Dios. Cada ser humano va a ser probado, cada ser humano va a experimentar momentos duros, momentos donde el hombre se va a lamentar, donde el hombre se va a sentir oprimido, donde el hombre se va a sentir abrumado.
abrumado. Porque Dios te va a probar en todas tus condiciones. Porque siempre Dios prueba a su pueblo. Siempre Dios prueba al que Él escoge. Siempre Dios prueba que tiene un propósito de parte de Él. Dios lo prueba, Dios lo prueba. Porque es ahí en la prueba, en el proceso, es ahí donde tú tienes que demostrar, es ahí donde muchos tienen que buscar a Dios, es ahí donde muchos tienen que tener un encuentro con Dios. Es en el proceso, es en el desierto. Por eso que Moisés, en el desierto, después que Moisés pasó el desierto, llegó a Madián, se casó con Séfora. Y ahí estuvo ahí ayudando a cuidar a las ovejas en ese lugar. Y vemos que cuando Moisés pasó el desierto y ya se unió con Séfora, con su mujer, ya tuvo hijos, entonces Dios ahí se le manifestó. Se le manifestó y Dios no le dijo, no, quédate aquí nomás porque yo veo que tú tienes tu familia, tienes tus hijos, mejor quédate aquí nomás, no, sino que Dios a cumplir su propósito. Dios no vio cómo Moisés estaba, si tenía familia, no tenía, si tenía mujer o no tenía mujer, si tenía hijos o no tenía hijos, sino que Dios vino a cumplir su propósito a través de Moisés. Y Dios tuvo que enviarlo a Moisés a Egipto, sacarlo de ese lugar y llevárselo a Egipto, porque Dios tenía que cumplir su propósito de librar a su pueblo a través de Moisés. Por eso que el propósito de Dios como sea, Dios cumple su propósito. Dios como sea. Digamos que Jesucristo decía a sus discípulos, el que no deja a su padre, ni a su madre, ni a su hermano, ni a sus hijos, no es digno de mí, decía Cristo. Decía Cristo Jesús. Por eso que siempre cuando un hombre se decide buscar a Dios, cuando un hombre se da cuenta de que Dios lo está llamando, de que Dios quiere hacer algo en su vida, Dios primero te da un despertar a ti, porque nadie viene a los caminos de Dios por venir, sino que antes de que el hombre venga a caminos de Dios, primero tuvo un despertar. Dios le mostró una visión, Dios habló a su espíritu, porque no cualquiera viene a estos caminos, no cualquiera viene a estos caminos así por venir, sino que la persona que llega a este camino es por un propósito divino de parte de Dios. Es porque Dios levantó y despertó tu espíritu. Y cuando tu espíritu es despertado, visualiza lo que Dios quiere hacer en tu vida. Visualiza el propósito divino de Dios. Por eso que la comunión íntima con Dios primero habla a tu espíritu, porque la comunión con Dios es con tu espíritu. Es con tu espíritu que Dios se comunica. Es con tu espíritu. Es con tu espíritu. Por eso cuando Dios te habla, Dios habla a tu espíritu. Dios habla a tu espíritu, Dios. A tu espíritu Dios habla. Entonces, cuando la persona llega a este camino, es porque Dios así lo quiso, es porque Dios lo preparó para que esté en este camino. Porque este camino solo es para valientes. Dice la palabra. Que este camino es para valientes. Solo el violento y el valiente podrá arrebatar el reino de los cielos, dice la palabra. Por eso es que este camino no es para cualquiera, es para personas valientes, personas que se esfuerzan, personas esforzadas, personas que se despojan, personas que dejan todo atrás por seguir a Dios, personas que se despojan de este mundo, personas que se despojan de mucho deleite de este mundo para servirle a Dios. Porque el hombre, si no se despoja de las cosas de este mundo, no puede servirle a Dios, es infuncional en el camino de Dios. No puedo operar en el reino de Dios porque no se despoja de lo que hay en este mundo. Por eso que tú antes de servirle a Dios, antes de tú entregarte a Dios, tienes que pensar y reflexionar bien y meditar. Porque una vez que tú le sirvas a Dios, ya no puedes platicar las cosas del mundo, sino que esto es una elección. Esto el hombre tiene que elegir entre el mundo o Dios. Pero la mejor elección que el hombre puede hacer es escoger a Jesucristo, a Dios, que es la vida eterna, que es la sanidad, que es la libertad a tu vida.
Por eso que la palabra dice, todo aquel que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra en las cartas de Juan. El apóstol Juan hablaba. Y de eso se trata. Por eso que el hombre que está en estos caminos, el hombre que persevera en estos caminos, Dios lo llama náufrago. El náufrago es la persona que navega y digamos que el vehículo que está, digamos que hay una marea, un viento fuerte, y digamos que si el hombre va en una canoa, en un barco y el barco se hunde, el náufrago se tira a nadar hasta llegar hasta la orilla, hasta la orilla. Así en este camino, uno persevera, uno se esfuerza por estar en estos caminos. Por eso que la persona que llega a estos caminos de Dios, la persona que se encuentra en estos caminos de Dios, que le ha hecho así, Dios, te quiero servir, quiero estar en estos caminos. Todo fue por una decisión que el hombre tomó. Porque yo estoy esperando que tú decidas, yo estoy esperando que tú mismo le digas a Dios, Dios, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Entonces Dios espera una decisión tuya. Yo estoy esperando que tú te decidas, a que tú te vuelvas a Él, de que le sirva, de que glorifique su nombre, de que ame su palabra, de que ame su palabra. Por eso que más allá de leer la palabra está la práctica. Cuando tú lees la palabra, Dios te invita a que la practiques. ¿Y cómo tú la puedes practicar? Cuando tú practicas la palabra es cuando tú comienzas a caminar en la obediencia de Dios. Cuando tú comienzas a caminar en integridad, cuando tú dejas todo lo que este mundo ofrece. La palabra habla sobre los frutos de la carne. Los frutos de la carne son enemistad, ira, contienda, enojo, maleficencia, orgía, adulterio, fornicación, borrachera, hechicería. Son los frutos de la carne que llevan a la destrucción, que traen muerte, esos frutos. Por eso que, así como hay una naturaleza pecaminosa, también hay una naturaleza divina que viene de parte de Jesucristo, que es la naturaleza espiritual. De cuando el hombre espiritual se desarrolla en Dios, el hombre comienza a practicar los frutos del Espíritu. Así como hay frutos de la carne, también hay frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Por eso que, como lo dije y lo mencioné, que el Espíritu que el hombre tiene dentro de sí, ese Espíritu se desarrolla conforme a la búsqueda que tiene con Dios. Y cuando tu Espíritu se desarrolla, va creciendo, va adoptando esos frutos que vienen del Espíritu de Dios, que están escritos en Gálatas 5:22, que es amor, fe, templanza, humildad, mansedumbre, paciencia, fe, benignidad, gozo, alegría. Con tales frutos no hay ley, dice la palabra. Entonces, esos frutos llegan, que dan vida, esos frutos llegan conforme el hombre va buscando de Dios. Conforme el hombre se va acercando a Dios, Dios va poniendo esos frutos en tu espíritu, esos frutos. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre no tiene contacto con Dios, el hombre da prioridad a su carne. El hombre va desarrollando y va adoptando los frutos de la carne. Y esos frutos traen muerte, destrucción, los frutos de la carne. Por eso que Dios de todo eso, Dios quiere librar a muchos. Dios de todo eso quiere librar a muchos, Dios. Lo quiere librar a Dios de la condenación. Dios lo quiere librar del peligro. Dios lo quiere librar de muchas cosas que llegan consecuencias
al hombre y a la mujer. Las consecuencias llegan cuando el hombre no busca de Dios a tiempo. Cuando el hombre le gusta hacer incorrecto, cuando el hombre peca, porque realmente cada hombre aquí en este mundo peca. Puede pecar con la mirada, peca con la boca. Con lo mínimo uno peca delante de Dios. Solo que la diferencia es que la persona que se acerca a Dios, Cristo lo limpia con su sangre preciosa. Cristo lo limpia. Cristo quita sus pecados. Los quita. Pues el hombre que practica el pecado y no busca de Cristo corre peligro en este mundo. Corre peligro y las consecuencias llegan tarde o temprano. Por eso que Dios te invita a que escudriñes su palabra. Dios te invita a que te acerques a Él. Porque vivimos tiempos finales, tiempos últimos. Que Cristo en su palabra lo dijo. Son principios de dolores que han venido. Principios de dolores. Cuando Cristo decía a sus discípulos en los montes de los olivos, todo esto va a suceder. Estén alerta, orar y velar. Para que estos días no los cojan por sorpresa. Por eso que todo lo que Cristo profetizó en los montes de los olivos ya fueron profecías que ya al transcurso del tiempo se fueron cumpliendo y se están cumpliendo todavía. De que iba a haber guerra, reino contra reino, nación contra nación. De que ya se ve en muchos lugares guerra, se ve mucha destrucción. Fue porque ya lo que ya Cristo profetizó en aquel tiempo se ha ido cumpliendo y se sigue cumpliendo, porque son profecías que tienen que cumplirse. Por eso que cuando Dios dice su palabra, velar y orar. Para que tal día que venga no lo coja por sorpresa. Entonces, la persona que tiene una intimidad con Dios, la persona que le gusta la oración, la persona que está en los caminos de Dios, la persona que se ha vuelto a Dios, la persona que se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios, ya Dios ha borrado tus pecados. Ya Dios no se acuerda de tus pecados, sino que Dios coge tus pecados y los lanza a lo profundo de los mares. Por eso que es la importancia de estar en Dios, la importancia del hombre de servirle a Dios, la importancia de leer su palabra, que es pan de vida, que es alimento para tu espíritu y fortaleza para tu alma. Por eso que nada de lo que hay en este mundo puede llenar tu vacío. Nada de lo que hay en este mundo puede darte el gozo que viene de parte de Dios. Dice la palabra en 1 Juan 2:16. Está escrito y dice: los deleites de este mundo y la vanagloria de esta vida y los deseos de los ojos están llegando a su fin. Son placeres momentáneos que nada de lo que este mundo te ofrece no viene del Padre, sino que viene de este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que este mundo trae son cosas vanas, cosas temporales. De que el hombre se engaña a sí mismo con las cosas de este mundo, pensando que alcanzó la felicidad, pensando que ya lo tiene todo. Pero realmente son cosas que con el tiempo perecen, son cosas que se desvanecen, No está mal que uno sea prosperado económicamente. Está mal cuando el hombre, teniendo cosas materiales, y no busca de Dios. Ahí está la falla, ahí está lo malo. Por eso que todo esto es un equilibrio. Todo esto es un equilibrio.
como lo dije hace poco, de que así como el cuerpo físico se alimenta de comida, así se alimenta también el espíritu, también de comida espiritual, de la palabra, de la palabra. Que es la palabra la que te da ese gozo, la que llena tu vacío, es la luz de Jesucristo, es la que te da esa verdadera paz, ese gozo verdadero. Es la palabra de Dios, la que llena tu vida, la que te renueva, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo único donde tú te vas a sentir bien, donde tú te vas a sentir satisfecho, donde tú te vas a sentir con gozo, con alegría, con paz. Se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra esa plenitud. Es en Cristo Jesús. Este mundo no. Este mundo no trae esa paz verdadera. Dice la palabra que la paz de este mundo es momentánea, pero la paz de Cristo es eterna. La paz de Cristo es eterna en tu vida. La paz de Cristo es eterna en tu vida. La palabra habla sobre dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha, el camino es espacioso, pero conduce a la perdición, dice la palabra. Por la puerta angosta, angosto es el camino que conduce a la salvación. La puerta ancha, el camino angosto, es donde muchos pasan con facilidad. Donde muchos pasan con facilidad. Pero a la larga ese camino llega a una destrucción, una perdición para el alma de esa persona que recorre ese camino ancho, que es el camino de la perdición. Por el camino angosto que es de Jesucristo, ese camino, como es angosto, va a haber prueba, dificultad, va a haber proceso, va a haber desierto, pero también va a haber vida eterna y sanidad divina en ese camino angosto. Y la salvación eterna que viene de Dios. Por eso que si estás pasando pruebas, si estás pasando tiempos difíciles, yo te invito a que te acerques a Dios. Yo te invito a que leas su palabra. Yo te invito a que tengas esa cercanía con Dios en oración. Porque es ahí donde Dios va a hablar a tu vida. Es ahí donde Dios te va a direccionar. Es ahí donde Dios te va a dar fuerzas nuevas. Es ahí donde Dios va a intervenir en tu vida. Es ahí donde Dios te va a dar la respuesta. Es ahí donde Dios te va a librar. Es ahí donde Dios te va a dar iluminación de su palabra. Es ahí donde Dios te comenzará a tratar contigo. Es ahí donde Dios va a comenzar a hacer una nueva imagen en tu vida. Es ahí donde Dios va a formar tu carácter. Es ahí donde Dios va a ser una persona nueva, una persona renovada, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Por eso que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre cuando te encuentres en momentos que tú no puedas resolver, cuando estés en momentos que no puedas resolver, no tomes malas decisiones, sino que la respuesta está en Cristo Jesús. La respuesta está en su palabra. Ahí está lo que tú buscas, está en la palabra de Dios, la respuesta a tu vida. Porque tú leyendo la palabra de Dios, Dios va a comenzar a despertar tu espíritu. Dios va a comenzar a despertar ese interés en Él, en su palabra. Y es ahí donde tú vas a comenzar a conocer a Dios en tus momentos duros, en tu desierto. En los momentos difíciles es ahí donde el hombre comienza a conocer de Dios. Es ahí. Es ahí. Porque Dios permite los momentos duros. Dios permite el desierto en tu vida. Es para que tú te acerques a Él. Por eso que mi consejo es que ahorita que estás bien económicamente, ahorita que no estás enfermo, ahorita que estás con tu familia en tu casa, ahorita que tienes comida en tu nevera, es ahí ahorita que tienes que buscar de Dios antes que los momentos se pongan duros a tu vida.
Es ahí donde tienes que acercarte a Dios, de que Dios te ha bendecido, donde Dios te ha prosperado. Es ahí donde tienes que acercarte a Dios antes que vengan los tiempos difíciles. Ahorita que hay tiempo, ahorita que te encuentras con tu familia, que te encuentras con tus hijos en tu casa. Es ahorita donde Dios te está llamando. Es ahorita donde Dios quiere acercarse a ti. Pero antes de acercarse a un hombre, a una mujer, Dios primero toca tu puerta. Toca tu puerta, Dios. Toca tu puerta. Y es ahí donde tú tienes que abrirle para que Dios entre a tu vida. Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere cenar contigo. Dios quiere comer contigo. Dios quiere tener esa cercanía contigo. Dios quiere tener esa comunión contigo. Pero todo depende de ti. Todo depende si tú le abres la puerta a Jesucristo. Como muchos le han abierto la puerta a Jesucristo. Por la mayoría de las personas que han venido a los caminos de Dios, han venido porque se han encontrado en situaciones difíciles. Se han encontrado en momentos duros. Y en esos momentos, esas situaciones, las personas se han vuelto a Dios. Se han vuelto a Dios. Porque si yo no permitiera esa situación en su vida, no se hubieran vuelto a Dios. Entonces Dios tiene que permitir esas situaciones. Dios permite que las olas se levanten. Dios permite que los problemas se levanten y lleguen a tu vida. Con el propósito de que tú te vuelvas a Dios. Por dice la palabra en los proverbios, dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Y busca de Dios. Busca de Dios. Por eso que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo aquel que le teme. Cuando tú eres temeroso, temerosa de Dios, Dios te guarda, Dios te cubre, Dios envía su ángel alrededor de ti donde quiera que tú vayas. Dios cubre tu casa, tu familia, cuando tú le eres temeroso a Él. ¿Y cómo tú puedes ser temeroso de Dios? Cuando tú guardas la palabra, cuando tú la practicas, cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, cuando te vuelves una persona justa, cuando reconoces a Dios. Es ahí donde Dios te guarda. Es ahí donde Dios te comienza a Dios a guiar. Es ahí. Por eso que dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor. Por eso que el hombre que pierde el temor de Dios pierde la vergüenza de pecar delante de Dios. Por eso que es un peligro que el hombre pierda el temor delante de Dios. Porque no va a saber cuándo llegará la espada a su vida, el castigo de Dios. Por eso que es importante que la persona lea la palabra de Dios, de que la persona se llene de temor de Dios, para que el hombre no haga lo malo, para que el hombre tenga ese temor de hacer lo malo. Porque cuando tú tienes ese temor, cuando tú vas a hacer algo malo y tienes ese temor, es una señal de que Dios tiene un propósito contigo, de que Dios te está llamando, de que Dios te está viendo, de que Dios se quiere acercar a ti, de que Dios te quiere guardar. Esa es una señal de cuando Dios quiere intervenir en tu vida. Cuando tú le temes a Dios, cuando tú conoces y tú crees en tu corazón y tú sientes en tu espíritu de que si haces esto de acá, le puedes fallar a Dios. Cuando tú tienes ese temor que viene de parte de Dios, ese temor es la garantía de que Dios te quiere dar la salvación a través de Jesucristo. Por eso que siempre busca el temor de Dios. Siempre busca el favor de Dios. Siempre busca la dirección de Dios a tu vida. Siempre busca esa protección de Dios. Siempre busca esa presencia de Dios a tu vida. Siempre busca la respuesta de Dios en su palabra. Dale más tiempo a Dios. Dale más tiempo a Dios. No le des tiempo a las cosas vanas. No le des tiempo a las cosas
que este mundo te ofrece, sino dale más tiempo a Dios. Dale más tiempo a Dios. Siempre dale más tiempo a Dios. Siempre dale ese tiempo a Dios. Porque Dios se merece ese tiempo. Dios se merece ese tiempo. Dios quiere que tú le des ese tiempo a Él. Ese tiempo que Dios te da no es para que lo desperdicies, sino que es para que lo busques, para que vayas a la iglesia, para que leas su palabra. Una bendición que hayas llegado hasta el final de este video. Yo te invito a que veas este video y reflexiones, a que veas este video y te pongas a cuenta con Dios, de que si le has fallado a Dios, estos son tiempos de que te pongas a cuenta con Dios, de que leas su palabra, de que te acerques a Dios. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo a todo aquel que va a ver este video, que va a escuchar esta palabra. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y que la paz de Cristo gobierne tu vida y que la luz de Cristo alumbre tu mente y tu corazón y te direccione. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.